A veces, las revoluciones más silenciosas son las que más ruido terminan haciendo. Durante meses pensábamos que Google se había quedado atrás en la carrera de la inteligencia artificial, pero ahora no hace más que adelantar a todos. Con modelos como el Gemini 2.5 Pro y el reciente Gemini 2.5 Flash podemos construir cualquier cosa en cuestión de segundos. Luego, productos como NotebookLM ahora investigan de forma autónoma nuevas fuentes de información y las organizan en cuestión de segundos. Y si juntamos los datos de NotebookLM, las capacidades de Gemini 2.5 y las virtudes de otras inteligencias artificiales, nos da casos de uso como los 12 que estaremos viendo en este vídeo, tanto para hacer información interactiva, reconvertirlo en audios únicos en español, transformar el futuro de la educación y construir proyectos basados en la información. Lo mejor es que todo lo vamos a poder hacer en cuestión de segundos y de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues empecemos por el primer caso de uso. En este blog estaremos viendo 4 casos de uso en donde convertiremos información valiosa en datos que sean interactivos y visuales de ver. Y para empezar por el primer caso tenemos que saltar a NotebookLM, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo. Y empezando por esta primera, vamos a estar conociendo algunas nuevas funciones que hacen que sea aún más útil. Para ello vamos a clicar en Prueba NotebookLM y crearíamos desde aquí un nuevo cuaderno. Hasta ahora nosotros teníamos que volcar aquí la fuente de información que quisiéramos analizar, pero ahora podremos clicar aquí arriba en Descubrir fuentes y hacer que la inteligencia artificial busque por nosotros. Para ello, simplemente habría que escribir aquí lo que queremos que nos busque. Así que yo primero voy a empezar consultando si realmente la inteligencia artificial de Gemini es la mejor y que busque información sobre competidores. Así que ahora, si clico en enviar, ya tendría en cuestión de 5 segundos 10 fuentes de información muy interesantes, teniendo tanto blogs, foros de Reddit, así como páginas tan reconocidas como G2 para la comparación de herramientas, que de hecho si quisiéramos ver alguna fuente de información clicando aquí, vamos a poder aterrizar a una página desde donde estaría cogiendo toda esa información. Si no quisiéramos alguna, desmarcaríamos, pero como yo quiero todas, las selecciono e importo. Esta función habría añadido solamente 10 fuentes, ya que sería su límite, pero nuevamente, si clicamos en descubrir, yo ahora le podría pedir más e incluso especificarle de dónde quiero que salgan. Aquí, por ejemplo, si le escribo vídeos de YouTube que hablen sobre la ventaja de NotebookLM, al clicar en enviar, pues ya me estaría poniendo este tipo de fuente. Por lo que importo, y como tarda tan poco, también le voy a pedir benchmark de los mejores modelos de inteligencia artificial y también le voy a pedir libros que hablen de inteligencia artificial. Por aquí nuevamente tendría nuevos resultados y si clico sobre alguno de ellos, pues también vamos a tener en PDF libros completos como este de aquí. Así que aquí voy a terminar importando con estos y ya teniendo toda nuestra investigación, vamos a terminar este caso pidiéndole que nos haga un documento resumen clicando aquí. Ya nos lo estaría generando basándose en las 40 fuentes de información que tenemos y unos 5 segundos más tarde, si le damos un clic, pues ya podríamos ver desde aquí toda la información que la habría hecho en tiempo récord. Vamos con el segundo caso, que sería reconvertir toda esta información en algo mucho más visual. Y para ello podríamos copiar todo el resumen que nos ha hecho por aquí, copiamos y nos iríamos a la plataforma de Gemini. Una vez aquí dentro, clicaríamos arriba a la izquierda y seleccionaríamos el modelo de Gemini 2.5 Flash. Ahora, muy importante habilitar esta opción de Canvas, que es la que nos va a permitir crear aplicaciones y previsualizarlas desde aquí. Y yo escribiéndole un prompt como la de que me convierta la información que le voy a adjuntar ahora en datos visuales con detalle, si yo dejo aquí un espacio y le pego todo el texto que hemos cogido de NotebookLM, gracias a que tenemos 1 millón de contexto, pues va a tener en cuenta toda esta información. Ahora si lo envío, pues vamos a ver cómo este nuevo modelo de Gemini es capaz de programar a una velocidad súper rápida y en cuestión de segundos, ya teniendo todo el código, si clico en vista previa, vamos a poder ver estos datos interactivos, que además yo si dejo el cursor, pues voy a poder ver que tengo tanto texto como en algunas de ellas gráficas, y este tipo de gráficas pues podemos ver que se repite. Y aquí incluso iterando un poco, yo le puse por aquí que las gráficas que aparezcan incluyese un botón para expandir gráfica y si le doy un clic pues ya lo estaríamos viendo en grande de una forma totalmente interactiva, teniendo por aquí un montón de fuentes de información que yo voy a poder analizar y poder ver de una forma más visual. Vamos a por el tercer caso de uso y para ello vamos a volver al cuaderno que teníamos en NotebookLM y minimizando esta nota desde aquí, ahora vamos a crearle un mapa mental. Para ello clicamos en mapa conceptual, ya por aquí se estaría generando y nada, unos 6 segundos más tarde ya lo tenemos por aquí, así que le voy a dar un clic y ahora más allá de yo poder ver la información e ir expandiéndola conforme yo quisiese, que aquí de hecho la verdad que se ve todo de una forma muy clara, le voy a poder subir el nivel. Para verlo acabaría de expandir todas las opciones que tenemos en este mapa conceptual y si clico en descargar pues ya por aquí lo tendría en formato PNG, pero para mejorarlo nuevamente saltaríamos a Gemini y sobre el modelo de 2.5 Flash y activando la función Canvas
Además, la arrastraría aquí esa imagen que no hemos descargado y escribiéndole un prompt como este donde le pido que me cree una visualización por grupos de los temas que se muestren para poder ver cómo se relacionan los conceptos. Si yo clico en enviar, pues nuevamente nos empezaría a programar todo como si fuese un rayo y una vez terminado pues ya tendríamos por este lado todos estos conceptos que además yo voy a poder mover y para ver de una forma más clara lo voy a poder acercar y poder ver cómo se relacionan cada uno de los conceptos que tenemos de la información que hemos sacado. Aquí además, nuevamente, si tiramos un poco, como cuando aquí yo le pedí que cuando clique en cada círculo se expanda la información, pues todo esto se podría mejorar bastante. Como aquí, por ejemplo, si clico en Suno, aparecería aquí de qué se trata esta herramienta y así de forma sucesiva con cada uno de los noditos que tenemos en la información de este apartado de aquí. Como por ejemplo, esta implementación de la ley que no es ninguna herramienta, si lo clico, pues ya me estaría diciendo qué significaría esto. Esto realmente transforma cómo podemos ver la información, pero espera, porque todavía lo podemos ver de una forma más clara. Y para ello vamos a estar viendo este cuarto caso de uso, en donde si yo cojo algún nodo que no termine de entender, como por ejemplo este de la ley de la inteligencia artificial en la Unión Europea, yo esto lo podría copiar desde Gemini e iniciando una nueva conversación desde el más, yo ahora le podría poner el siguiente prompt. Crea una imagen que represente, pongo dos comillas, pego el texto que acabo de copiar de ese mapa interactivo y si le doy a enviar, pues ahora por aquí me está diciendo que Gemini 2.5 Flash se está conectando con el modelo de imagen 3 de Google y ya pues nos habría creado por aquí esta imagen que nos va a ayudar a previsualizar la información simplemente convirtiéndolas en imágenes a partir de Gemini. Y por cierto, por aquí te dejo otro ejemplo que hice antes. Y es que a día de hoy para crear algo todo lo que necesitamos es navegar por internet y crearnos una cuenta en herramientas de inteligencia artificial como la que estamos viendo. Pronto veremos más y por ello te quiero compartir una llamada GoLogin. Esta te ayudará a gestionar todas tus cuentas desde un solo dispositivo, sin bloqueos aleatorios de inicios de sesión sospechosos. Vaya, vas a poder tener varias cuentas abiertas, aunque sea de la misma plataforma a la vez. Esto es gracias a que crean una identidad digital única para cada una de las cuentas que tengas. Es como si tuvieses una máquina virtual, pero bastante más barato. Además, podrás crear perfiles asociados a ubicaciones concretas que tú elijas e incluso compartir el acceso a las cuentas que tengas con más personas de una forma rápida y segura. Gracias a que GoLogin son los patrocinadores de este vídeo, te voy a estar compartiendo abajo de la descripción un enlace especial para que la puedas probar de una forma totalmente gratuita durante 7 días. Actualmente están dando 2 GB de servidores proxy residenciales a todos los nuevos usuarios e incluso si quisieras contratarla también vas a tener un cupón especial que te va a descontar un 40% adicional escribiendo la palabra Alejavi. Sabiendo esto, subamos el nivel yéndonos al siguiente bloque. Ahora desde aquí vamos a estar viendo cómo podemos transformar toda la información por escrito a audios que sean en el idioma español. Y es que para ello, si volvemos a Notebook LM y clicamos desde aquí en generar, tras esperar unos minutos nos generaría este audio que poniendo unos 5 segundos se escucharía así. And suddenly it feels like generative AI is just everywhere. Oh, absolutely. It went from being this neat Que como puedes ver estaría en inglés y hasta hace no mucho especificándole que lo hiciesen en español lo hacía, pero ahora esto lo han capado, pero hay nuevos trucos, ya que para ello en el siguiente caso de uso vamos a estar viendo cómo podemos transformar este audio en otro totalmente nuevo en nuestro idioma español. Para hacerlo clicaríamos en los 3 puntos y haríamos la descarga. Una vez la tenemos nos vendríamos a la plataforma de Google AI Studio y desde el apartado chat, si seleccionamos el modelo de Gemini 2.5 Flash y le volcamos desde aquí el audio que no hemos descargado, tras cargarse le podríamos pedir algo como por ejemplo que nos transcriba la información en español y ya que estamos, que lo haga como si fuese una persona narrando. Además de esto no queremos que nos añade el tiempo y que todo sea en texto. Ya teniéndolo, le clicamos en Run y como el modelo 2.5 Flash es otro modelo de razonamiento, si nosotros desplegamos todo lo que estaría pensando, pues primeramente podríamos estar viendo toda la transcripción del audio que lo estaría haciendo a esta velocidad y ojo porque no estamos avanzando la velocidad. Y nada, después de unos cuantos segundos para hacer la transcripción ya nos estaría por aquí recreando todo el texto narrativo en el idioma español y estando ahora narrado por una persona. Aquí de hecho me va a hacer muchísimo texto ya que le hemos subido un audio de 20 minutos. Así que por ello yo lo voy a parar por aquí y después de unos 250 segundos fíjate todo el texto que me ha hecho, que la verdad que es bastante, y además si desplegamos su pensamiento vamos a poder ver toda la transcripción completa de un audio
audio de 20 minutos, que la ha hecho en cuestión de segundos. Aquí de hecho, por pasarlo más rápido, fíjate cómo tenemos toda la transcripción. Y ahora imaginando que ya tenemos nuestro audio transcrito, ahora lo que podríamos hacer sería copiar todo ese audio en español, que yo para este ejemplo voy a copiar solamente este lado, y yéndonos al apartado de stream, seleccionaríamos desde aquí la voz que nosotros queramos y, muy importante, en idioma, elegir el idioma español. Desde aquí podríamos pegar, pero antes de ejecutarlo tendríamos que añadirle una instrucción clicando en este botón en donde le vamos a pedir que lea el guión en español, y además de esto, para asegurarnos, justo por aquí arriba le voy a pedir que lea el guión de podcast palabra por palabra. Aquí, teniendo seleccionado que vamos a tener tanto el formato audio como el formato texto, si yo le doy a Run, pues ahora empezaría a leer. Estás tratando de mantenerte al día con la tecnología, ¿verdad? Y de repente parece que la IA generativa está en todas partes. Absolutamente. Pasó de ser algo de nicho a noticias de primera plana casi de la noche a la mañana, parece. Aquí podríamos ahora cortar su locución, ya que realmente, aunque la cortemos, vamos a tener por aquí el audio generado en español, que nosotros nuevamente podríamos clicar en los 3 puntitos, clicar en descargar y ya lo tendríamos en nuestro dispositivo para escucharlo cuando nosotros queramos. Vamos a pasar ahora con el segundo caso de uso de este bloque, en donde vamos a mantener exactamente el podcast tal y como estaba con 2 personas, pero en nuestro idioma. Para ello, antes de nada, sobre el audio que yo tengo de 20 minutos, ten en cuenta que lo voy a cortar un poco más para quedarnos con el proceso clave, pero realmente da igual que fueran 3 minutos que más. Por lo que acepto, y ya teniendo mi audio, tendríamos que saltar a Eleven Labs, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y si clicamos en Go to App, nosotros podríamos de nuevo transcribir el audio, así que para ello hay que clicar Speech to Text. Aquí seleccionaremos nuestros archivos, y yo, arrastrando el que nos daba Notebook LM en inglés, simplemente le tendría que clicar en Upload Files. Ya por aquí se empezaría a subir y ya habría transcrito nuestro audio, así que para verlo le voy a dar un clic, y desde aquí pues ya nos habría diferenciado también cuántas personas hablando tenemos, que en este caso tendríamos el speaker 0 y el speaker número 1, es decir, en total tendríamos 2 personas hablando. Ahora yo esto lo podría exportar aquí arriba, seleccionar texto, lo descargo, y una vez tengo el texto exportado, lo podría abrir, seleccionar todo y pegándolo, por ejemplo, en Google Translate o pedírselo a la inteligencia artificial como ChatGPT, ya tendría por aquí la traducción al español. Y si copio y me voy al apartado de estudio, clicando desde cero, al pegar aquí nuestro texto, yo ahora voy a poder hacer que cada una de estas frases lo diga una persona distinta. Es decir, si yo selecciono esta, en lugar de elegir esta voz, podría clicar en ajustes y elegir otra, como por ejemplo la de Aria. Le doy a guardar y ya tendríamos esta voz. Luego, en esta segunda, podría clicar en voz, selecciono David y ya tendríamos una segunda voz. Todo lo que son los tiempos, esto habría que eliminarlo para que no lo lea esa voz, aunque realmente la forma más correcta sería que en lugar de exportarlo con las líneas de tiempo, pues lo hiciera solamente con el texto. Que de hecho, volviendo a la transcripción, si clico en exportar, ten en cuenta que desde aquí lo podría quitar para que quede todo mucho más limpio. En mi caso, como yo lo tenía así, lo voy a dejar tal y como está, y quedándome con esta parte, yo le habría puesto por aquí la voz de una persona, aquí tendríamos otra, y de igual forma la vamos a alternar aquí con la de David, que aquí simplemente clicando en aplicar lo podríamos hacer, e incluso desde esta plataforma podríamos clonar la voz tal y como vimos en este vídeo, para que la locución lo estemos haciendo nosotros con cualquier otra persona. En mi caso, como lo voy a dejar así, ahora si clico en el play vamos a estar escuchando ahora sí un podcast con unas voces que nosotros hemos seleccionado, que además vamos a poder personalizar por completo lo que están diciendo, y el resultado, pues dándole al play, lo vamos a escuchar. Bueno, intentas mantenerte al día con la tecnología, ¿verdad? Y de repente parece que la IA generativa está en todas partes. Oh, absolutamente. Pasó de ser algo de nicho a ser noticia de primera plana. Bueno, y aquí, como puedes ver, pues ya tendríamos estas 2 voces en español para no perder ese podcast que esté en nuestro idioma. Vamos a pasar al último caso de uso de audio, y es que para ello vamos a poder crear incluso canciones en nuestro idioma que hablen sobre algún tema que a nosotros nos interese. Para hacer esto posible tenemos que saltar a Refusion, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y esto sería como Suno, solo que gratuito y limitado. Y aquí, una vez hayamos hecho el registro, clicando en esta zona, le podríamos pedir que no haga una canción simplemente describiéndoselo, pero otra de las cosas que podemos hacer es que si clicamos en componer, le podríamos especificar la letra exacta de la canción. Entonces, si nos volvemos a nuestro cuaderno Notebook LM y clicamos en el documento resumen que hemos hecho antes, yo ahora nuevamente podría copiar toda esta información y desde un nuevo chat de Gemini, pues le podría pedir que cree una canción educativa infantil en español que enseñe la siguiente información de forma sencilla. Así que ahora por aquí abajo pegaría
todo ese resumen que hemos copiado en NotebookLM y si le damos a enviar, pues ya por aquí estaría redactando la canción. Por lo que ahora copio la letra, la pegaría en el apartado de lyrics, en el apartado de sonido voy a escribir canción infantil y si clico en generar, pues ya me la empezaría por aquí a procesar. Unos 20 segundos más tarde ya me la habría generado por este lado, así que le voy a dar un clic y vamos a ver qué tal se escucha. En el mundo de la compu hay amigos especiales, son de la IA, que geniales, son modelos que aprenden sí y nos ayudan a ti. Y es que fíjate por un momento lo fácil que es ahora aprender incluso para los más pequeños, pero para todo lo relacionado con aprendizaje vayamos al siguiente bloque. Y es que ahora vamos a estar viendo cómo el futuro de la educación se podría transformar por completo. Para verlo, vamos a empezar con el primer caso de uso de este bloque volviendo a NotebookLM. Y ahora lo que vamos a hacer primero va a ser crearnos una guía de estudio. Para hacerlo sería tan fácil como clicar en guía de estudio y una vez lo tengamos generado desde aquí, si le damos un clic, ahora tendríamos un montón de información valiosa, tanto con los puntos claves, preguntas y si nos vamos más abajo vamos a poder ver las respuestas. Pero claro, viendo todos los avances, esto se me queda como algo muy antiguo, prefiero algo más interactivo. Por lo que, nuevamente, me voy al principio, selecciono todo el texto, le doy a copiar y nos volveríamos a Gemini. Pegaríamos toda la información, pero nuevamente arriba le voy a pedir que me transforme la guía de estudio que le estamos dejando por abajo en un juego educativo interactivo de flashcard. Aquí nuevamente, si clicamos en Canvas y enviamos, pues unos segundos más tarde, pues me habría generado este juego interactivo de aquí, en donde tendríamos unos flashcards, desde donde podríamos ver las preguntas y de una forma interactiva, si le doy un clic, pues ya me arrojaría la respuesta desde atrás, que fíjate cómo incluso me añade una animación e imaginándome que yo ya me he aprendido esta pregunta, clicando en siguiente voy a poder ver más y si clico pues voy a poder ver nuevamente la información y seguir aprendiendo de esta forma mucho más interactiva. Vamos con el siguiente caso de uso y para ello, volviendo sobre nuestro cuaderno, vamos a seleccionar ahora la opción que pone preguntas frecuentes. Así que le voy a dar un clic, ya por aquí se empezaría a generar y teniéndolas hechas, si le damos un clic, pues vamos a poder ver su pregunta y cuál sería la respuesta a cada pregunta. Esto de hecho se repite y oye, es una información muy valiosa, pero que realmente con Gemini lo vamos a poder transformar a algo bastante mejor. Para hacerlo, nuevamente, copiaríamos toda esta información de fuentes relevantes y desde Gemini pegaríamos, activamos la función Canvas y por la parte de arriba le voy a decir transforma las preguntas con respuesta de estudio a un juego interactivo de preguntas. Así que con toda esta información enviamos, ya por aquí estaría programando y poco más tarde pues tendríamos este otro juego de preguntas al estilo de ¿Quién quiere ser millonario? Con 4 opciones y aquí si clicamos en cualquier opción como por ejemplo esta, pues nos diría incluso si está correcto o no, que aquí de hecho nos pondría 0 puntos, así que lo voy a recargar, voy a seleccionar la correcta y efectivamente aquí nos estaría sumando puntos y si le doy a siguiente pregunta, pues ya estaríamos viendo otro tipo de preguntas que además nosotros vamos a poder ir avanzando para poder ver al final cuántos puntos conseguimos. Tenemos más caso de uso educativo, así que vamos a volver a NotebookLM y desde aquí ahora voy a seleccionar la opción de cronología. Desde aquí sí que es cierto que no tenemos una cronología clara, así que para ello me voy a ir a este otro cuaderno de la evolución humana, así que aquí clicando en cronología, que aquí sí que tendríamos toda la evolución humana por fechas, pues ahora sí tendría sentido hacer el juego que te voy a mostrar ahora, en donde seleccionando todo, yendo a Gemini, yo le podría poner algo como que transforme la cronología de estudio en un juego de ordenación, por lo que al clicar en enviar, pues ya por aquí nuevamente lo voy a empezar a procesar todo y poco más tarde estaría viendo diferentes hitos que además yo voy a poder seleccionar y arrastrar a cada uno de las ubicaciones para realmente intentar organizar cada uno de estos puntos para ver si cuando clic aquí abajo y verifique el orden, pues si me quedan claros los conceptos, en este caso con una ordenación cronológica. Vamos a terminar con algo un poco más sofisticado y divertido. Y para ello, volviendo a NotebookLM y copiando su guía de estudio, pues teniéndolo pegado en Gemini, yo ahora desde aquí le podría escribir: crea un juego interactivo de mesa similar a la OCA para aprender esta información. Nuevamente, al enviar y esperar a que termine de programar, pues podríamos encontrarnos con juegos como este, desde donde yo, lanzando un dado, que aquí aparecería esta animación y pondría 4 y fíjate cómo se mueva la posición número 4, me pondría desde aquí abajo una pregunta, en este caso en la categoría genética. Si yo aquí me equivocase, que de hecho voy a poner test y le doy a enviar respuesta, me pondría que es incorrecta y además me diría cuál sería la correcta.
correcta. Nuevamente aquí voy a poder seguir lanzando este dado para que vayamos avanzando y sigamos haciendo este juego interactivo similar a la oca, solo que aprendiendo la información que le hemos pasado. Este resultado, ten en cuenta que yo he llegado con apenas unas 3 iteraciones, básicamente pidiéndole por ejemplo que me añadiese la animación del dado, así como que me cambiase el fondo blanco, aunque esto último no lo he terminado de hacer. Pero es que ahora con este tipo de avance vamos a poder aprender prácticamente cualquier cosa de la forma que nosotros queramos, ya sea mediante un juego, una forma más visual, o crearnos nuestro propio juego recreando alguno que exista, como el que acabamos de ver de la oca, pero con la información que necesitemos aprender, ya sea con un enfoque más infantil para niños o con un enfoque más profesional que nos ayude a profesionalizarnos más en nuestro trabajo. Y ya con este bloque finalizado vamos a terminar con el último, que incluso nos va a ayudar a crear nuestras propias aplicaciones profesionales. Y para este ejemplo me voy a basar en un caso de uso que vi de la youtuber Grace, que hizo también unos casos de uso muy interesantes, que son tan buenos que incluso he visto algunos canales que lo están replicando. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si quieres ver más casos de uso, ya que el que vamos a ver ahora está basada en uno de los que tiene. Para verlo vamos a crear un nuevo cuaderno. Y aquí, aunque estés pensando por qué nos vamos a Notebook LM, si realmente queremos crear una aplicación, lo que vamos a hacer va a ser basarnos en información real para crear algo sólido basado en datos. Para hacerlo vamos a clicar en descubrir fuentes y desde aquí vamos a empezar buscando tendencias recientes de la productividad, imaginándonos que queremos crear una aplicación para ser más productivos, por lo que clicamos en enviar y ya desde aquí pues tendremos toda esa información valiosa para nuestra aplicación. Así que importo y nuevamente le vamos a dar a descubrir, ya que una de las cosas que va a hacer que nuestra aplicación funcione es que realmente solvente problemas reales, y qué mejor forma que escribirle aquí que nos busque los problemas comunes para aplicaciones de productividad y que se enfoque en opiniones reales de usuario. Aquí si clicamos en enviar, pues vamos a poder ver un montón de información en donde los usuarios están opinando de forma real. Aquí de hecho podemos ver foros como Reddit, que si le damos un clic, pues podríamos ver efectivamente un montón de comentarios de personas que opinan sobre esta aplicación, y es que como esa tendríamos un montón más. Así que por ello, nuevamente lo voy a importar y ya teniendo toda la información, le vamos a poder preguntar desde Notebook LM algo concreto que necesitemos. Sabiendo que tenemos todas las tendencias y áreas de mejora que han reportado otros usuarios que utilizan aplicaciones de productividad, pues le vamos a poder preguntar directamente que nos destaque las 5 necesidades no cubiertas en aplicaciones de productividad. De esa forma pues vamos a poder saber las funciones más pedidas por los usuarios para realmente crearlas nosotros, así como tendencias recientes que ayude a que funcione mejor nuestra aplicación. Con este mensaje yo ahora si clico en enviar, pues vas a ver que vamos a entrar en una interfaz muy similar a la de Gemini, solo que aquí vamos a tener una respuesta exactamente de la fuente de información que tenemos por aquí adjuntas. Bien, ya teniendo toda esta información súper valiosa, podríamos copiar, volver a Gemini y desde aquí, como vamos a jugar ahora un poco más fuerte, vamos a cambiar del modelo 2.5 Flash al 2.5 Pro, que sería para las tareas un poco más complejas, y pegando toda la información que sería súper interesante para este emprendimiento, lo que le voy a añadir por arriba sería simplemente decirle que me cree una aplicación funcional de productividad, pero muy importante que se base en las ideas y necesidades que le ponemos por abajo. Ahora aquí seleccionaríamos la opción de Canvas y si clicamos en enviar, pues ya nos empezaría a programar con su modelo más potente esta aplicación teniendo en cuenta los puntos importantes basado en datos que hemos hecho de Notebook LM, y es que unos minutos más tarde podríamos llegar a este resultado de aquí. Yo como no le puse nombre, me ha puesto directamente Productividad Pro, desde donde podemos ver un dashboard con el resumen de las tareas, que aquí en teoría tengo 3 pendientes, una en hecho y otra en progreso. Aquí me aparecen las tareas que están por vencer, también me aparece recordatorios e incluso tengo por aquí un modo concentración, que eso estaría muy bien, sobre todo si me quiero enfocar en una tarea concreta, como por ejemplo durante 15 minutos, si le doy a iniciar concentración, pues ya tendría por aquí esta cuenta atrás para que yo, si me voy al apartado de tareas, pueda ver cada una de las tareas que tengo por aquí, que de hecho le voy a poder cambiar el estado desde aquí y además clicando en editar voy a poder modificar cada uno de los datos y si tuviese que hacer tareas nuevas, pues podría clicar en añadir tarea, poner toda la información y ser más productivo. Además, veo que me ha añadido opciones adicionales, como aquí un modo noche que al clicarlo, fíjate cómo lo tenemos totalmente funcional. Y volviendo a la parte de dashboard, justo por aquí abajo también tendría mi propio asistente de inteligencia artificial que me estaría recomendando puntos claves para que pueda ser aún más productivo. Este caso que acabamos de ver de Grace está genial, y es que además esto lo vamos a poder escalar aún más con el ecosistema de Google. Y para verlo voy a volver
acceder a Gemini y ten en cuenta que desde aquí, si clicamos en este botón de compartir, se nos va a generar esta URL desde donde cualquier persona podría estar utilizando este producto mínimo viable para que nos puedan validar por opiniones si esta idea merece la pena invertirle más tiempo y dinero. Aquí, como se vería copiando este enlace, y si lo abre cualquier persona, pues sería una versión ampliada de esta aplicación que hemos hecho para poder tener ese feedback. Imaginemos que estamos teniendo muy buenas opiniones y la aplicación tiene mucho potencial. Pues para ello podríamos utilizar una herramienta de entorno de desarrollo que utilizan los propios programadores, que ahora también tienen inteligencia artificial y va a hacer que cualquier persona, como yo, que no tiene ni idea de programar, pueda hacer una aplicación de una forma algo más profesional. Para verlo tendríamos que saltar a Firebase Studio. Y es que desde aquí podríamos describir nuestra aplicación, solo que ahora estamos en un entorno real para crear aplicaciones. Además, este está basado en el modelo de Gemini 2.5 Pro. Así que ahora lo que podríamos hacer sería volver a nuestra aplicación y decirle que me diga el prompt para poder crear esta aplicación. Yo ahora, si clico en enviar, pues aquí estaría pensando todo lo que ha hecho y me estaría diciendo tanto el prompt inicial como las iteraciones que he estado haciendo. Así que ahora le voy a decir que me lo ponga en un solo prompt para hacerlo de nuevo a la primera, y ya teniendo todo este prompt detallado, que la verdad es que tiene muchísima información, yo ahora lo copiaría y desde Firebase lo pegaría desde aquí, que como puedes ver tendríamos un prompt bastante extenso. Así que ahora clicaría en prototipa con inteligencia artificial y ya con esto, pues segundos más tarde nos empezaría a crear una estructura con colores y puntos claves a tener en cuenta para nuestra herramienta. Esto lo podríamos modificar, pero yo lo voy a dejar así para que directamente la empiece a crear. Y ya desde aquí, como puedes estar viendo, nos estaría creando cada uno de los archivos necesarios para nuestro proyecto y además estaría programando a este ritmo tan rápido que está haciendo ahora. Y oye, para ser el primer intento no está nada mal. Desde aquí me aparece nuevamente el estatus de las tareas. También veo que tengo por aquí esta opción de poder iniciar la concentración que estuvimos viendo anteriormente, el asistente inteligencia artificial, y sí que es cierto que sería necesario iterar un poco, pero ten en cuenta que desde aquí hay una suite completa para poder pedirle cambios incluso dibujándoselo, y además es una herramienta que podríamos publicar la aplicación directamente desde aquí, aunque si quieres conocer esta herramienta de Firebase con más detalle ya te voy a dejar este vídeo de aquí donde estuvimos viendo todo. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, lo que antes parecía ciencia ficción, hoy en día es una herramienta al alcance de cualquier persona con visión y ganas de construir. Y es que estamos entrando en una nueva era en donde las ideas valen más que los recursos, porque con IA lo que importa es lo que imaginas.